Si nos metemos de lleno dentro de la historia del thrash metal, vamos a encontrar una larga lista de bandas geniales. Overkill, Megadeth, Metallica, Exodus y un largo etcétera. Pero hay un grupo que, a pesar de tener miles de problemas para poder continuar con su carrera, actualmente se encuentran componiendo un nuevo álbum y son considerados como una leyenda en el thrash metal, Dark Angel. Así que para saber más acerca de esta banda histórica del thrash, en el día de hoy te traigo 9 curiosidades sobre la gran banda Dark Angel. Pero de verdad que la disfrutes. Curiosidad número 1. La Oscuridad Desciende es el segundo álbum de Dark Angel. Lanzado en noviembre de 1986, este disco es considerado uno de los mejores del thrash metal. Este fue el último CD que contó con el vocalista original de la banda, Don Doty, y el primero en incluir al baterista Jim Hugland. La canción Darkness Descends trata sobre los personajes del cómic Judge Dredd, conocidos como los Jueces Oscuros, y hasta contiene sus famosas frases como: el crimen es vivir, la ciudad es la culpable y la sentencia es la muerte. El tema La muerte es segura, la vida no, habla sobre la eutanasia. Black Prophecies trata sobre Nostradamus, y Perishing Flames habla de un apocalipsis nuclear. Curiosidad número 2. El tiempo no sana es el cuarto y último álbum de Dark Angel antes de su separación en 1992. Este disco es el único en el que participó Brett Erickson, el ex guitarrista de la banda de thrash Viking, logrando llegar a la posición número 5 de la lista de los 10 mejores álbumes de Loudwire. Y aparte de ser el CD más largo de la banda, también tiene las dos canciones más largas del grupo, siendo estas la pista 6 titulada Una antigua vergüenza heredada, que dura 9 minutos con 16 segundos, y la pista 5 llamada Psicosexualidad, de 8 minutos y 56 segundos. Otros temas que figuran como los más duraderos de Dark Angel son Trauma y Catarsis, de este mismo álbum, Dark Prophecies, de La Oscuridad Desciende, y La Promesa de la Agonía, del disco Live Scars. Curiosidad número 3. Jim Hugland es el baterista de Dark Angel, y además de ser conocido por su nombre de nacimiento, también lo llaman The Atomic Clock, apodo el cual le fue otorgado debido a su forma de tocar altamente técnica y a su extrema precisión en tempos muy altos y desafiantes. Hugland, además de estar en Dark Angel, también tocó la batería en 2 álbumes de la banda Death y en 3 álbumes de la banda Testament. También formó parte de la banda Fear Factory, realizó coros en el disco Show No Mercy de Slayer y apareció en el video The Grand Conjuration de la banda Opeth, para quienes también tocó en vivo en 2004 reemplazando a Martin López debido a sus ataques de pánico. Otra banda para la que Hugland trabajó en vivo fue Anthrax, reemplazando a Charlie Benante en 2012, y en el año 2010 ganó el premio Reader's Poll como mejor baterista, además de también aparecer en The Eric Andre Show de Adult Swim. Curiosidad número 4. Antes de su ruptura en 1992, la banda estaba trabajando en un nuevo álbum de estudio el cual se iba a llamar Atrocity Exhibition, el cual ya estaba siendo preparado pero nunca salió a la luz ninguna canción de este disco, a excepción de algunas demos. De manera similar, la banda Exodus lanzó en el año 2007 un álbum doble con el título de Atrocity Exhibition, Exhibit A. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y luego en 2010 lanzaron la segunda parte llamada Exhibit B, y según el grupo estos dos discos fueron llamados así supuestamente por la novela de James Ballard, titulada de la misma forma. Curiosidad número 5. Eric Meyer es el guitarrista principal de Dark Angel desde 1984 y estuvo presente en la grabación de todos y cada uno de los álbumes del grupo, incluido We Have a River. Cuando Dark Angel realizó su primer show con Ron Reinhardt en Long Beach, California, el 29 de enero de 1988, Dave Mustaine, el líder de Megadeth, vio la actuación en vivo y le pidió a Eric que se uniera a Megadeth, pero sin embargo Meyer rechazó la oferta para quedarse en Dark Angel. Tras la separación del grupo, Eric trabajó como productor de discos, incluyendo álbumes de la banda Trans Metal, una banda de thrash y death metal nacida en México. Curiosidad número 6. El tercer álbum de la banda se llamó Live Scars, y además de ser el primero con Ron Reinhardt, el bajista Michael González, también es el lanzamiento más exitoso del grupo, llegando al puesto número 159 en el Billboard 200. En este CD, Jim Hugland y Jim Durkin se ocuparon de más de un instrumento. Hugland se encargó de la guitarra rítmica y la batería, y Jim de la guitarra principal, la guitarra rítmica y el arco de violín. Este disco es el segundo más largo de la banda y cuenta con la participación de Ron Erickson como voz invitada en la canción The Promise of Agony, y un cover de la banda Led Zeppelin, llamado Canción de Inmigrantes. Otro cover que la banda hizo fue la canción Creeping Dead de Metallica, la cual grabaron para el álbum tributo a Metallica e interpretaron en vivo en su primera vuelta a los escenarios. Curiosidad número 7.
A todos los acontecimientos que ya nombramos y que nos dan a entender por qué Hugh es uno de los mejores bateristas, se le suman también el hecho de que empezó a tocar la batería a los 13 años, tocando sus discos de Kiss y Rush. Comenzó a trabajar en la industria musical siendo ingeniero de iluminación de la banda Slayer, y tocó la batería para ellos en el EP Hunting the Chapel, suplantando a Dave Lombardo, a quien Hugh le dio consejos sobre el uso del doble bombo. Aparte de esto, también fue reclutado como baterista de sesión en muchas otras bandas de distintos géneros, como por ejemplo la banda de black metal noruega Old Man's Child y la banda danesa de death metal Diamond. También tocó la batería en el tercer álbum de la banda Simmer's Hall, formó parte de la banda de thrash Tenet, trabajó en el álbum debut de Deathclock y participó en las sesiones de grabación del álbum No Child Left Behind de la banda de thrash Viking. Curiosidad número 8. Ron Reinhardt es el cantante que más tiempo permaneció en Dark Angel, desde 1987 hasta la actualidad, participando también en la mayoría de reuniones de la banda. Durante la gira de Dark Angel en el año 2005, Reinhardt comenzó a sufrir problemas de salud y un accidente ese año, lo que causó una lesión medular grave que aparentemente era tan complicada que si Ron hubiera seguido cantando se podía haber quedado sin voz y no podría volver a hablar, por lo que esto puso fin a la reunión de Dark Angel. Después de la ruptura de la banda, Ron y Eric llegaron a formar una banda llamada Hunger y lanzaron una demo de 3 pistas al año siguiente. Ron también apareció como vocalista invitado en el álbum Men of Straw de la banda Viking y estuvo en la banda de rock cristiana Oil, pero se fue en 2004 para perseguir otros intereses musicales. Curiosidad número 9. El grupo se formó en el año 1981 bajo el nombre de Shell Shock, en Downey, California, justo cuando comenzaba a tener lugar la movida del estilo thrash en la bahía de San Francisco. Pero en 1983 fueron obligados a cambiar su nombre debido a que otra banda ya estaba usando el nombre de Shell Shock. La banda primero tuvo al frente al cantante Don Doty, quien dejó Dark Angel para formar una familia, y debido a su estilo exagerado al tocar canciones extremadamente rápidas, pesadas y largas, con muchos cambios de tempo, letras y partes instrumentales ampliadas, se les conoció y les valió el apodo de LA Caffeine Machine. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.